Aquí comienza Santos Incompletos. ¿Qué tal, amigos de Yunoya Radio? Bienvenidos al programa Santos Incompletos. Mi nombre es Emanuel Seropián, los saludo desde Montevideo, Uruguay, y los invito a unos minutos de reflexión y sorpresas acompañados de muy buena música. Santos incompletos, perfectos por perfeccionar, sentados en el cielo, luchando con el mar, victoriosos en la hora más oscura. Antes de ir a la primera parte del programa, que es la reflexión, quiero comentarte que todo lo que compartimos acerca de la fe está en un libro que terminé de escribir el año pasado y que se llama Todo acerca de la fe. El libro es digital y gratuito. Podés descargarlo de mi sitio web seropian.wordpress.com y vas a poder leerlo en tu celular, tablet, computadora, dispositivo electrónico o mandarlo a imprimir. Te repito la dirección: seropian.wordpress.com. Ahora sí, vamos a la primera parte del programa. La reflexión. Y en la reflexión que te voy a proponer en el día de hoy, vamos a conversar acerca de un acontecimiento bastante curioso que existe en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del Evangelio de Juan, en el capítulo 11, y vamos a hablar de la resurrección de Lázaro. Lázaro, junto con su hermana María y su hermana Marta, eran parte del grupo íntimo de amigos de Jesucristo. Eran sus amigos más íntimos. La Biblia dice que tenía un vínculo muy cercano y muy profundo junto con ellos. Y resulta que Lázaro está enfermo de una enfermedad que es mortal. Y Jesucristo no se encuentra cerca de la ciudad de Lázaro, que se llamaba Betania, sino que se encuentra a más de 30 kilómetros de distancia, incluso cruzando el río Jordán hacia el otro lado. 30 kilómetros de distancia era lo que en la antigüedad se conocía como un día de camino, la distancia que un individuo podía recorrer caminando 8 o 9 horas aproximadamente. Le llega un mensaje a Jesucristo, de parte evidentemente de un mensajero, de una persona que fue enviada, diciéndole: tu amigo Lázaro está enfermo, por favor vení a verlo. Jesucristo, cuando recibe la información de que Lázaro está enfermo, en lugar de salir raudamente corriendo hacia Betania para tratar de ayudar a su amigo, decide quedarse 2 días más en el lugar en el que está. El hecho era que Jesucristo se encontraba a 30 kilómetros de Betania, porque cerca de Betania estaba Jerusalén, y en Jerusalén a Jesucristo ya lo habían amenazado de muerte. Él espera 2 días más y luego le dice a sus discípulos: vamos a Betania a ver a nuestro amigo Lázaro, que duerme. Los discípulos no entienden esta expresión, eso de que duerme, y piensan que se refería literalmente a que Lázaro estaba durmiendo, estaba descansando. Y los discípulos le dicen a Jesucristo: si está durmiendo, dejémoslo tranquilo, para que se recupere de su enfermedad. Y Jesucristo les aclara: no me estoy refiriendo a que se duerme por estar descansando, sino que nuestro amigo Lázaro ha muerto. Y enseguida Jesucristo dice unas palabras que nos dejan a todos realmente con la boca abierta. Porque luego de decir que Lázaro muere, Jesucristo dice lo siguiente: y me alegro por ustedes de no haber estado allá, para que crean en mí. Realmente solo Jesucristo podría comunicar la noticia de la muerte de uno de sus mejores amigos más íntimos y más queridos y decir: y me alegro que se haya muerto. Me alegro que yo no estaba allá, porque si Jesucristo hubiese estado allá, no se hubiera muerto, lo hubiese sanado. Jesucristo se quedó un par de días más a propósito, se ve que para provocar la muerte de su amigo, para esperar específicamente que él muriera. No quiso ir antes cuando lo podía haber agarrado vivo, quiso esperar a que muriera. Y Jesucristo les dice esto a sus discípulos: me alegro por ustedes que no estuvimos allá, así ustedes pueden creer en mí. Solo Jesucristo puede encontrar un motivo de alegría en la muerte de una persona. Claro, Jesucristo ya sabía cómo iba a terminar esta película, y usted y yo también, si ya hemos conocido la historia. Pero seguramente los discípulos habrán quedado choqueados con esa forma de hablar de Jesucristo. Pero más choqueados quedaron con el hecho de que Jesucristo planteaba regresar a Betania, donde se encontraban precisamente aquellos que buscaban matarlo. Jesucristo y sus discípulos vuelven a Betania juntos, y cuando llegan, resulta que Lázaro ya tenía 4 días de que había muerto y ya estaba sepultado. Jesucristo realiza un milagro que usted y yo ya conocemos.
manda correr la piedra del sepulcro y desde afuera le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro aparece caminando. El que tenía 4 días de muerto, aquel que ya estaba empezando a descomponerse, porque cuando Jesucristo manda sacar la piedra, la hermana de Lázaro, Marta, dice: pero no, Señor, ya hace 4 días que está ahí y ya debe tener olor. Bueno, ese Lázaro que estaba ya comenzando con la descomposición de su cuerpo, bien muerto y enterrado de hace 4 días, se levanta, camina y sale vivo de la tumba. Realmente ustedes pueden imaginarse que para María y para Marta, las hermanas de Lázaro, los días previos a que Jesucristo apareciera, los días previos a que su hermano muriera y los días siguientes a la muerte antes de que Jesús apareciera, fueron días sumamente dolorosos. Perdieron a su hermano. Y además su amigo Jesucristo, que él podía haberlo salvado, nunca se apareció. Fueron realmente días duros para ellos, difíciles. Lo mismo para el pobre Lázaro, haber atravesado esa enfermedad y morir. Habrá sido también muy duro para él. Pero en realidad lo que había detrás de todo eso era una oportunidad para que Jesucristo pudiera demostrar el enorme poder que tenía y para que Dios pueda ser glorificado. Es que a veces ocurre eso. En la mayoría de los casos, aquellas personas que aman a Dios y quienes lo aman más y más se han entregado a Dios, suelen ser los candidatos para que Dios haga grandes milagros en su vida. Pero muchas veces implica eso, tener que aceptar ser candidatos a atravesar algunos procesos dolorosos. Pero ¿cuál era el mensaje que Jesucristo quería darle a sus discípulos? Porque Jesucristo le dijo a sus discípulos: me alegro que no estábamos allá para que ustedes crean en mí. Y uno se pregunta: ¿cómo para que ustedes crean en mí? ¿Acaso los discípulos no creían en Jesús? Ya hacía 3 años que venían caminando junto con Cristo, ¿todavía tenían dudas acerca de Jesús? Bueno, esta expresión de Cristo, que dice que Él demoró su aparición en Betania a propósito, para que Lázaro se muriera a propósito, para tener la oportunidad de hacer un gran milagro a propósito, nos está marcando que los discípulos, a pesar de que ya llevaban 3 años caminando con Jesús, evidentemente tenían algún problema todavía con su fe. Y como te he dicho en programas anteriores, la fe es un músculo que hay que ejercitar. La fe es como el ciervo de la parábola que vimos en el programa anterior, que hay que tenerlo trabajando siempre, porque si no tenemos al ciervo trabajando siempre, se deja estar, se achancha, pierde estado físico y luego no rinde. La fe es lo mismo. Nosotros tenemos que tener la fe trabajando siempre, porque si no, la fe pierde calidad. ¿Qué era lo que pasaba con los discípulos? Los discípulos ya habían visto muchas sanidades. Los discípulos ya habían visto incluso a algún que otro muerto resucitar, como el hijo de la viuda de Naín, como la hija de Jairo. Es decir, si Jesucristo volvía rápidamente del lugar donde estaba hacia Betania y encontraba a Lázaro vivo y lo sanaba, ese iba a ser un milagro de sanidad más, sin pena ni gloria, una sanidad más de tantas que Jesucristo hizo. Es más, si Jesucristo volvía a tiempo, pero llegaba ya un poco tarde cuando Lázaro acababa de morir y lo resucitaba, iba a ser una resurrección más. Jesús ya había hecho de esas resurrecciones. Hubiese sido un milagro sin pena ni gloria, nada sorprendente. Pero la fe de los discípulos necesitaba un sacudón. Si Jesucristo hubiese hecho un milagro común y corriente con Lázaro, como sanarlo o como levantarlo de los muertos recién muerto, la fe de los discípulos no hubiese tenido ningún sacudón que pudiese serles beneficioso, porque hubieran visto eso como un milagro más. Y es más, en la tensión que los discípulos tenían por el hecho de que a Jesús lo estaban buscando para matarlo, ni siquiera le hubieran prestado atención al milagro, porque hubieran estado más preocupados de que nadie se acerque a agredir a Jesús que el milagro mismo. Jesús realmente necesitaba un milagro poderosísimo para poder fortalecer y para poder sacudir la fe de los discípulos, que ya se encontraba en un estado físico bastante deplorable. Los discípulos necesitaban fortalecer la fe y para eso necesitaban ver un milagro poderoso. Algunos meses después Jesucristo iba a morir, colgado en una cruz, con su cuerpo deshecho, y se precisaba una fe muy potente para creer que ese cuerpo deshecho que estaba colgado en esa madera se iba a levantar 3 días después. Realmente ver a Jesucristo colgado en esa cruz, luego de toda la tortura, debió haber sido un espectáculo muy morboso y muy desagradable de ver. Los discípulos, los pocos que estuvieron cerca, que lo vieron a Jesús dentro del sepulcro, que vieron los restos, lo que quedó del cuerpo de Cristo, ¿quién podía llegar a creer que de ahí podría levantarse una persona con vida nuevamente? Y dicho y hecho, el día de la resurrección,
La Biblia dice que las mujeres llegaron primero a la tumba y no encontraron a Cristo. Un ángel les anunció la resurrección y cuando ellas fueron a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado, la Biblia registra que para los discípulos les parecía que las mujeres estaban locas. Realmente era necesario para los discípulos ver que Jesús era capaz de levantar un cuerpo de 4 días de muerto para que su fe se fortaleciera, para que pudieran creer que Jesús, luego de 3 días de muerto, podía levantarse de la tumba. Aún así, con todo ese sacudón de fe, en un principio a los discípulos no les alcanzó, pero luego inmediatamente sí creyeron que Jesús se había levantado de los muertos y pudieron verlo y pudieron compartir con él. La historia detrás de la resurrección de Lázaro es muy rica, con muchas enseñanzas, pero hoy quiero rescatar esta que te acabo de comentar. Jesucristo levantó un muerto de 4 días para fortalecer la fe alicaída de los discípulos. Y muchas veces en nuestras vidas Jesucristo va a hacer milagros grandes y enormes para que nuestra fe se mantenga en un buen estado. Los desafíos en nuestras vidas sirven para fortalecer nuestra fe. No tengas miedo de los desafíos, de los problemas, de las circunstancias que aparezcan en la vida. No tengas temor de enfrentarlos, ni tampoco tengas cansancio de decir otra vez tengo que pasar por lo mismo. No, enfrentalos, atravesalos con fe, con confianza, porque cada uno de esos desafíos y cada uno de esos problemas es una oportunidad para que vos apliques la fe y para que tu fe se mantenga en buen estado físico, para que tu fe se mantenga con buena calidad, siempre atenta, porque la fe es un músculo que hay que ejercitar. Ahora te voy a invitar a la pausa musical. Vos sabés que a mí, si hay un estilo musical que no me gusta, es el trap, el rap, el hip hop y todos esos estilos. Bueno, el reggaetón ni que hablar, no me gusta para nada. Salvo cuando se trata de nuestro buen amigo Willy González, más conocido por todos como Redimidos. En ese caso, hago una honrosa excepción porque es el único artista de ese género que realmente me encanta. Esto se lo debo a un amigo que me inoculó el virus de Redimidos y del cual ahora no logro inmunizarme. Así que voy a compartir con ustedes este tema que Redimidos canta junto con otro artista más y que se llama Bacha Drill, muy divertido, con muy buen ritmo, con un muy buen hype. Te lo dejo en la pausa musical y al regreso vamos a tener el momento random. Secuestramos la emisora y no la devolvemos ahora. Trajimos la música que bendice porque en el cielo se elabora. Medicina para el cora, el consuelo para el que llora. En la Biblia está la verdadera nota, así que bota ya tu encendedora. Hey, latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en Bacha Drill pero fino. Hey, latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en Bacha Drill pero fino. Llegan los hijos del rey, Yeshua mi sensei. Please get out of my way. Dilo. Llegan los hijos del rey, Yeshua mi sensei. Please get out of my way. Chillin' drill, bachata, directo de la mata. Fiesta sensata desde el matutino en la noche, vigilia y fogata. Llegale sin corbata, en el Sonata o el Bugatti. En lo que sea con un inconverso que de eso se trata. Aquí tenemos el asunto, que no se encuentra en el punto. Tiene que ver lo que pasa cuando estamos juntos, yo que tú me apunto. Demasiado tiempo en el encierro. Hoy nos juntamos y a todos los malos allí le vamos a dar entierro. Fuego divino desciende otra vez, como en Pentecostés, como en Pentecostés. Fuego divino desciende otra vez, como en Pentecostés, como en Pentecostés. Hey, latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en Bacha Drill pero fino. Hey, latino, con el fuego divino. Somos el nuevo vino, en Bacha Drill pero fino. Llegan los hijos del rey, Yeshua mi sensei. Please get out of my way. Llegan los hijos del rey, Yeshua mi sensei. Please get out of my way. Go crazy, 4 days, go crazy. Go crazy, His gracious, amazing. More fire, del cielo, more fire. Que nadie tire la toalla, porque mi Cristo no falla. En Envidiolandia me llaman wack. En Sudamérica soy un crack. Yo no voy al gym todavía, pero rapeando tengo un six pack. Yo nunca dije I'm back, porque nunca dejé el attack. Oye, Matiel, mala mía, que me emocioné y me salí del track. Vuelvo al tema, con rima y con rema, sin romo y sin rama, burlado del sistema. Bendición supreme
y sin anatema. Aquí la cosa está buena porque la presencia de mi Señor es suprema. Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bacha pero fino. Hey, latino, con el fuego divino, somos el nuevo vino, en bacha pero fino. Llegan los hijos del rey, Yeshua mi sensei, please get out of my way. Dilo, dilo. Llegan los hijos del rey, Yeshua mi sensei, please get out of my way. Divino desciende otra Dímelo, vez, Madiel. como en Pentecostés, Redimido, man. No falla. Madiel en el beat, no falla. Madiel en el beat, no falla. Pentecostés, como en Bacha drill. Pentecostés. Volviendo a compartir con ustedes algún contenido de mi cómic favorito, les voy a contar la historia de un guerrero que luego de haber dedicado buena parte de su tiempo a luchar incansablemente por una buena causa, ahora siente deseos de abandonar todo. El protagonista de la serie, de nombre Seiya, tiene una espada invisible clavada en el pecho, que cada día se hunde un poco más y en 3 días tocará el corazón, tras lo cual dejará de existir. Sus amigos tienen solo 3 días entonces para intentar salvarlo, lo cual implica viajar al pasado y destruir esa espada. Todos sus amigos se embarcan en la misión de intentar salvar a Seiya, menos uno. Este guerrero del que te conté, que ya no quiere luchar más y quiere dedicarse a tener una vida más tranquila. Este personaje vive alejado en unas montañas de China, acompañado de su hermana adoptiva y un bebé al cual parece que encontraron abandonado y lo adoptaron. Cuando uno de sus amigos viene a buscarlo para que se una a la misión, lo encuentra arando la tierra. Tienen una larga discusión porque no se entiende cómo es que no quiere sumarse a la lucha para salvar la vida de su amigo, ese que en otras ocasiones le había salvado la vida a él también. Sin dar muchas más explicaciones, este guerrero que se considera a sí mismo retirado, sencillamente pide que lo dejen en paz. El otro sigue insistiendo, intentando que recuerde todas las luchas que habían peleado juntos, que recapacite en nombre de la amistad. Seiya se va a morir si no se hace algo pronto. Tienes que venir conmigo, insiste este otro amigo. En ese momento llegan la hermana y el bebé adoptado en brazos. Nuestro guerrero retirado se acerca y toma el bebé en brazos que estaba llorando, pero ahora se calma. El otro guerrero ve la escena mientras se va alejando y comprende que su viejo amigo ahora pertenece a otra realidad, y decide irse. Mientras se va, logra comprender a su amigo y su decisión de dejar de luchar. Ya habían estado haciéndolo durante mucho tiempo y ahora tiene su derecho de disfrutar de una vida más aquietada. Sin embargo, toda la escena había sido vista por un enemigo infiltrado que aparece una vez que el guerrero está solo, en el saliente de una parte de la montaña que da a una cascada. Este enemigo increpa al guerrero, haciéndole ver que su actitud fue condenable al no querer unirse a la lucha para salvar a su amigo. El enemigo le da una lección terrible. A golpes de puño le dice lo siguiente: deberías avergonzarte de preocuparte solamente por tu propio bienestar. El enemigo se retira pensando que había acabado con su contrincante, pero el guerrero se recupera y recapacita. Por el valor de la amistad, decide volver al campo de batalla para salvar a su amigo. Estando ya en el campo de batalla, cae inconscientemente en una ocasión y tiene una visión en la que se ve a sí mismo volviendo a su casa. Su hijo adoptivo ya es todo un niño. Al regresar se ve a sí mismo teniendo una vida pastoril, placentera, tranquila y familiar. Se dedica a trabajar la tierra, su niño crece y se convierte en un joven que emigra a la ciudad. Vuelve casado y con hijos y la casa se llena de gente. El tiempo pasó lento y tranquilo y la vida continuó siendo pacífica. Después de muchos meses y años, el envejecido guerrero se encuentra en su lecho de muerte, rodeado del cariño y el afecto de su familia. Tuvo paz todos los días. Tuvo una vida tranquila, sin conflictos ni penas. En ese momento el guerrero recobra la conciencia y se da cuenta de que todo se trataba de una visión. Y se pregunta: ¿hay algo que no está bien? ¿Está bien terminar mi vida así? Yo no soy esa clase de persona cuya vida debería terminar así. Finalmente reacciona y dice: yo soy un guerrero que lucha por proteger el amor y la justicia en la tierra. El lugar donde voy a morir no será en la cama de un enfermo, sino en el campo de batalla. Al hacer esta declaración, sale del trance y se despierta, decidido a seguir adelante
con su lucha. Esta historia bien puede reflejar la de cualquiera de nosotros. La Biblia dice que somos soldados de Cristo, que debemos pelear la buena batalla de la fe. Incluso el apóstol Pablo, cuando llega al final de sus días y su ejecución es inminente, le escribe a su hijo adoptivo Timoteo y le dice palabras más, palabras menos: me dediqué a pelear la buena batalla de la fe todos los días y pude llegar hasta el fin conservando la fe. Quienes somos creyentes y hemos aceptado el reto de vivir nuestra vida para Cristo, sabemos que tenemos una misión que se asemeja mucho a un campo de batalla. Tenemos que batallar contra nuestros deseos, contra nuestros impulsos, luchar incluso contra ese instinto de supervivencia que quiere impedir que pongamos al otro en primer lugar. Debemos luchar contra el egoísmo, contra la satisfacción de las demandas de nuestra naturaleza. En suma, luchar contra todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y eso es lo que queremos para nuestras vidas, pero muchas veces eso está en conflicto con lo que nuestros sentidos perciben. Por otro lado, nuestra misión nos impone la necesidad de servir y brindarnos por el otro. El cristiano se siente realizado en la enajenación del servicio. Todo esto sin dudas resulta cansador y necesitamos reponer nuestras fuerzas. Cuando yo era adolescente recuerdo que, Dios me perdone, ¿no?, pero nos burlábamos de aquella canción de Jesús Adrián Romero que decía: cansado del camino, mi armadura he desgastado. Decíamos, pero si Cristo es el camino, ¿cómo podríamos cansarnos del camino? Claro, en la adolescencia uno no tiene la misma visión de la vida que luego adquiere en la adultez. Pasaron los años y el desgaste de la vida adulta me ha hecho valorar un poco más esa canción. Sí, uno se cansa del camino, se cansa de las luchas, se cansa de mantenerse firme en sus convicciones, se cansa del tiempo que lleva todo. Y al igual que el guerrero de esta historia, uno se cansa de la rutina, de las ocupaciones, y hasta se podría cansar de su trabajo y de su trabajo voluntario en la iglesia. Yo he deseado muchas veces, y confieso que lo sigo deseando aún, irme a vivir al medio del campo, aunque la verdad no sé nada de cómo vivir en el campo. Soy un bicho de ciudad, creo que la pasaría mal si me fuera a vivir al medio de la nada. Pero es una expresión de deseo, del deseo de vivir una vida más tranquila, no tan ajetreada, más descansada, sin tanto ritmo. Hasta que llegue ese momento, yo diría un momento mágico. Ese momento en el que hay algo dentro de nosotros que no nos permite abandonar. Hay algo dentro de nosotros que cuando queremos largar todo nos retiene. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que no hemos nacido para abandonar. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a seguir. Ese algo se llama identidad. Yo soy un guerrero, decía el personaje que les comenté, y voy a morir en el campo de batalla. Esa era su identidad, su definición. A pesar de haber sentido el deseo de abandonar todo y dedicarse a una vida sedentaria, en el fondo él sabía que él era un guerrero. Esa es su esencia. No lo puede evitar. Si la lucha lo llama, allí estará. Si su amigo lo precisa, no faltará a la cita. Nosotros también tenemos una identidad, y una muy clara. Somos hijos de Dios. Un hijo siempre confía en su Padre. Al igual que nuestro Señor Jesucristo, debemos hacer las obras de nuestro Padre mientras estamos con vida en esta tierra. La hora viene cuando ya no vamos a poder hacer más nada, pero mientras tengamos aliento, debemos dedicarnos a hacer su voluntad. Somos soldados de Cristo, decía Pablo. Esa es nuestra identidad. Y mientras la buena batalla de la fe esté presente, habremos de pelear. Mientras haya personas que no conocen la fe, habremos de predicar. Mientras haya personas con necesidad, habremos de ayudar, porque esa es nuestra esencia y nuestra identidad. Somos guerreros de la fe y habremos de morir en el campo de la buena batalla de la fe. Y así pasó el momento random y el programa. Muchas gracias por haber sintonizado Santos Incompletos. Nos despedimos como siempre junto a la cortina musical de nuestro programa, escuchando el tema Santos Incompletos de nuestro amigo Ismael Guimarães. Perfectos por perfeccionar, sentados en el cielo, luchando con el mar. Soy Emanuel Seropián y estoy por Yunoya Radio. Desde Leandro N. Alem, Misiones, Argentina, vía internet para todo el mundo. El árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben desfallecer.
descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar. Santo que creciste, perfecto que aprendiste más, tentado en mis colores, venciste mi maldad y probado en mi hora más oscura. Pido vida, veo tu cruz y puedo amar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango. Tal es la generación de los que buscan en la cruz poder amar. Y no hay pámpano que muera si en la vid está. El que en Cristo permanece nunca caerá. Santos incompletos, semillas de un trozo de pan que descendió del cielo, al cielo volverán. Pecadores lavados en agua pura, vencedores caminantes sobre el mar. Santos incompletos que no pueden fracasar. El buen árbol crece cuando en buena tierra está. Santos incompletos que no deben descansar. Siempre habrá tormentas cuando avancen en el mar. Santos incompletos nadie los va a derrumbar. Permanecen limpios en el fango y no hay pecado en su mirada, ni en sus manos tienen nada que ocultar.